Salud, cuentistas. La próxima vez que queráis cortar vuestro pelo, pensad para qué podría serviros tenerlo largo. ¿Alguna idea? Mientras pensáis y esperáis a que os crezca, os invito a escuchar la historia de Rapónchigo. Érase una vez un hombre y una mujer que esperaban un hijo. Vivían en una casa con una pequeña ventana desde la que podía verse un espléndido jardín, lleno de las más bellas flores y plantas. Este jardín estaba rodeado por un muro muy alto y nadie se atrevía a entrar en él porque pertenecía a una hechicera muy poderosa y temida por todo el mundo. Cierto día en que la mujer se encontraba junto a la ventana, se fijó en unos hermosos rapónchigos que crecían en el jardín. Eran tan verdes y tenían un aspecto tan tierno que se le abrió el apetito y sintió un inmenso antojo de comer algunos. El antojo crecía día tras día, y al saber que estaban fuera de su alcance, la mujer empezó a decaerse y empalidecer. El hombre se asustó y le preguntó qué le sucedía. «¡Ay! Si no consigo comer unos rapónchigos del jardín de la hechicera, creo que me moriré». El hombre, que la quería mucho, decidió hacerse con unos rapónchigos a costa de lo que fuera. Esperó al atardecer, trepó por el muro y saltó al jardín. Arrancó a toda prisa un puñado de rapónchigos y se los llevó a su esposa, que se los comió inmediatamente y con gran avidez. Pero le gustaron tanto, que a la mañana siguiente su apetito se había triplicado. Así que el hombre, al caer la tarde, volvió a colarse en el jardín, con tan mala suerte que al saltar el muro se encontró cara a cara con la hechicera. «¿Cómo te atreves a entrar en mi jardín y robarme mis rapónchigos? ¡Te va a costar caro!». «¡Ay!», respondió el hombre, «tened piedad, era por un motivo importante. Mi mujer vio los rapónchigos por la ventana y sintió un deseo tan inmenso de comerlos que de no habérselos llevado habría muerto». Entonces la hechicera aplacó su ira y dijo: «Si es así, te permito que cojas todos los rapónchigos que quieras. Solo te impongo una condición. Deberás darme el niño que dé a luz tu mujer. Tendrá cuanto necesite y yo cuidaré de él como una madre». El hombre, con mucho miedo, aceptó, y cuando llegó el momento del parto, apareció inmediatamente la hechicera, le puso a la niña el nombre de Rapónchigo y se la llevó consigo. Al cumplir 12 años, la hechicera encerró a la niña en una torre del bosque, una torre que no tenía puertas, sino solamente una pequeña ventana en la parte más alta. Cuando la hechicera quería subir, gritaba desde abajo: «Rapónchigo, Rapónchigo, suéltame tu pelo». Y entonces Rapónchigo, que tenía magníficos y largos cabellos, como hebras de oro, se soltaba las trenzas, las ataba en un gancho de la ventana y sus cabellos descendían hasta el suelo, permitiendo a la hechicera trepar por ellos. Unos años más tarde, el hijo del rey cabalgaba por el bosque y acertó a pasar cerca de la torre. Entonces oyó un canto tan hermoso que se paró a escuchar. Era Rapónchigo, que en su soledad pasaba las horas cantando. El hijo del rey quiso subir a verla y buscó la puerta de la torre, pero no hubo forma de encontrarla. Montó en su caballo y regresó a casa, pero no podía olvidar aquel canto, y cada día volvía al bosque para escucharlo. En una de sus escapadas, vio acercarse una hechicera a la torre y oyó cómo gritaba: «Rapónchigo, Rapónchigo, suéltame tu pelo». Vio cómo al instante las trenzas de Rapónchigo caían al suelo y la hechicera trepaba por ellas. Al día siguiente, cuando empezaba a oscurecer, el hijo del rey fue a la torre y gritó: «Rapónchigo, Rapónchigo, suéltame tu pelo». Los cabellos cayeron y el hijo del rey trepó por ellos. En un primer momento, Rapónchigo se asustó muchísimo al ver que se le acercaba un hombre, pues hasta entonces sus ojos no habían visto ninguno. Pero el hijo del rey empezó a hablar con ella muy amistosamente y le contó que desde que la escuchó cantar sentía la necesidad de verla. Entonces Rapónchigo perdió el miedo, y cuando el hijo del rey le pidió que se fuera con él, pensó: «Él me va a querer más que la vieja señora Gothel». Y le dijo: «Me iría gustosa contigo, pero no sé cómo bajar de aquí. Vuelve otro día con una cuerda de seda. Trenzaré una escalera con ella y cuando esté lista podré bajar». Acordaron que mientras llegara ese día, él la visitaría todas las noches, porque durante el día iba la vieja. La hechicera no se daba cuenta de nada, hasta que un día Rapónchigo le preguntó: «Dígame, señora Gothel, ¿cómo es que mis ropas ya no me caben? Cada vez son más pequeñas». «¡Ah, hija del infierno!», exclamó la hechicera. «No puedo dar crédito a lo que veo. Creí haberte apartado del mundo y tú me has engañado». En un arranque de cólera,
agarró los hermosos cabellos de Rapónchigo y ¡zas!, se los cortó. Y fue tan despiadada que llevó a Rapónchigo a un desierto y allí la dejó, viviendo sola, triste y en la mayor penuria. Después ató los mechones cortados en la ventana de la torre, y cuando al atardecer el hijo del rey trepó por ellos, era ella quien lo esperaba arriba. ¡Ajá!, exclamó la hechicera con aire burlón. Ya sé que vienes en busca de tu amada, pero el lindo pajarillo ya no está en el nido y no volverá a cantar. Se lo llevó el gato, que ahora te sacará a ti los ojos. La pérdida de Rapónchigo hizo que el hijo del rey enloqueciera, y en su desesperación se lanzó desde la ventana de la torre. No murió, pero cayó sobre unos espinos que se le clavaron en los ojos. Entonces comenzó a errar por el bosque, ciego, comiendo solo raíces y bayas, llorando sin cesar por Rapónchigo. Así anduvo vagando algunos años, arrastrando su miseria, hasta que un día llegó al desierto donde vivía Rapónchigo con los 2 mellizos que había dado a luz. A sus oídos llegó una voz que le resultó muy familiar, y se acercó hacia ella. Al acercarse, Rapónchigo le reconoció y lo abrazó llorando. Entonces 2 de sus lágrimas cayeron sobre los ojos de él, y entró de nuevo la claridad en ellos. Así pudo recuperar la vista. Juntos volvieron al reino, donde fueron recibidos con gran alegría, y vivieron felices durante muchos años. Este cuento se ha acabado. Si ha sido de vuestro agrado y os gustaría oír más, suscribíos a mi canal. Favoritos o likes son también bien recibidos, y si queréis saber de qué tratará mi próximo vídeo, seguidme en mis redes sociales y os lo cuento.